Juan Chepud, invitado el día de hoy para el análisis político de la situación que está viviendo nuestro país. Juan, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna, gracias por atendernos y acompañarnos el día de hoy. Un gran abrazo, Fernando, un placer conversar contigo nuevamente. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves la situación? Acabo de ver dos temas creo importantes. Uno es el cambio del jefe de la Policía Nacional, que nos ponen a un ya conocido general y cuestionado también en varias oportunidades, general Arriola, como jefe de esta institución ante la salida de Sanabria, ¿no? El que tenía graves acusaciones por manejo económico de su personal en Arequipa y que ha caído, ha sido retirado del cargo. Y por el otro lado, a Dina Boluarte dándole consejos a la juventud. ¿Por dónde empezamos? Ambos son aspectos completamente controversiales y yo diría el segundo hasta ridículo. En el caso del señor general Arriola, que ha asumido el comando de la Policía Nacional del Perú, yo no espero absolutamente nada de nada. ¿Por qué? Porque tanto el general Arriola como el general Sanabria son parte del grupo que rodea, adula, está permanentemente dándole la razón a un individuo de la calaña moral de Juan José Santibáñez. No olvidemos que hace muy poco, cuando cayó este sujeto de alias El Monstruo, salió de inmediato el general Arriola a decir, y no le quitemos mérito al ministro del Interior, que él organizó, ¿no? O sea, cosas sin sentido, ¿no? Con un afán de querer colocar la figura de este sujeto, el señor Santibáñez, ¿no? Que no merece inclusive ese anticipo a su nombre de señor, para que de esa manera pudiera ganarse alguito con lo que había acontecido en la localidad de Paraguay. Entonces, para mí esto no significa nada. Si hay un desborde de la inseguridad en muchas regiones de Lima, es porque permanecen los mismos. La gente que ha puesto Santibáñez y él sigue, y lo cual no genera ningún escándalo, lo cual es más grave. Pues el Monstruo, la prensa paraguaya, todo el mundo ha dicho que alcaldes y Policía Nacional del Perú estaban coludidos con el manejo de estos sujetos. Y luego en lo que se refiere a la señora Boluarte, ella pues su nivel intelectual es muy bajo, nadie votó por ella para presidenta, es una persona que por ese azar del destino se ha puesto al frente del país y que demuestra pues con su comportamiento. Yo creo que lo único que tuvo razón fue cuando ella dijo junto a César Acuña, tú eres el papá y yo soy la mamá del papá de la región y soy la mamá. Efectivamente, la mamá da ejemplo. Y el pésimo ejemplo que da Dina Boluarte con su comportamiento, rodeándose de gente de tan bajo nivel, se transmite a todos los funcionarios. Por eso es que cada funcionario hace lo que se le da la gana, porque la cabeza está podrida. Así de simple. Por eso tenemos un Perú desordenado, a la deriva, con la calidad de candidatos presidenciales que tenemos, porque desde el gobierno solo se transmite inmoralidad y corrupción. Entonces, es una situación inédita en la historia del Perú, porque hasta los ministros son de la misma calaña, porque no hay ni uno honorable que renuncie ante estos permanentes hechos que van en contra de la moral pública. Bueno, es un gobierno que tiene 3% de aprobación, 96% de rechazo en este momento, en el caso de Dina Boluarte, y dice ser la mamá de los peruanos y que se come con 10 soles en el país, se prepara un menudina, como se le denominó en su momento, lo cual ha sido de permanente, creo yo, en sus comentarios, que han caldeado la situación de la población y de nuestra comunidad, que muchos no han salido a movilizarse, pero van 3 fines de semana que se van movilizando la llamada generación Z, y que en realidad lleva a tener, y seguramente no hoy, pero más adelante, un estudio de análisis de lo que ha pasado o lo que está pasando ahí en ese nicho social de los jóvenes que se conectan a través de animes o mangas que tienen a través de un conocido anime de One Piece, que es el que paran siguiendo, pero con un contacto en las redes del TikTok principalmente, y no en las grandes cadenas nacionales, llamémoslo así, pero que
tienen un pensamiento diferente a lo que tenemos quizás nosotros, o que tiene la propia Presidenta de la República, un análisis y una dimensión como para salir a decirle ciertas cosas e incluso llamarlos a conversar y decirle: queremos escuchar sus reclamos. El reclamo de ellos es claro, es que se vaya ella, que se cierre el Congreso, que no haya corrupción y que no haya delincuencia, que es más o menos incluso lo que está englobado en esa bandera que ellos muestran en las movilizaciones. ¿Qué pueden conversar con ellas? E incluso ni voceros tienen los jóvenes, porque son como cadenas que se desarrollan en las redes sociales. Una nueva forma de articularse, una nueva forma de organizarse, como sucedió contra Merino en su momento con el tema del Instagram, que hoy ya pasa a ser una red de personas mayores. Hoy aparece TikTok y esta organización de jóvenes. Completamente de acuerdo. Mira, yo tenía 10 años cuando salí por primera vez a las calles acompañando a mis familiares. ¿Por qué? Porque mi generación necesitaba expresarse en las calles, porque no había mecanismos para expresar nuestro repudio. No existía el correo electrónico, no había suficientes teléfonos como para llamar a la radio, no había redes sociales. Entonces uno se manifestaba en las calles. Hoy en día, sin necesidad de salir a las calles, un presidente puede ser pulverizado ante la opinión pública, como es el caso de Dina Boluarte. Mira, si Alejandro Toledo, Alan García y el mismo Ollanta Humala atravesaron por crisis de gobernabilidad, fue porque el pueblo se manifestaba en las calles. Pero hoy no es necesario. Los niveles de popularidad se desploman, como es el caso de la señora Boluarte, por la actividad que existe en redes usuales con los mecanismos de formación de opinión. Ella no entiende a los jóvenes. Cuando ellos salen a las calles, como en esta oportunidad, es simple y llanamente el correlato, es una actividad más. Los jóvenes de hoy no tienen liderazgo, porque hoy en día cualquier persona que ponga un tweet, o X como se le llama, ¿no?, inteligente, ya no importa el mensajero. Si es inteligente, se hace viral. Si le gusta a la gente, se hace viral. Antes era importante saber quién habla para poder seguirlo. Hoy lo que importa es lo que expresa, si sintoniza con la gente. No necesita saber quién es. Me gustó esto, lo retuiteo, no, punto. Entonces, esa es la característica de los movimientos en Nepal, en Indonesia, en Croacia, en Serbia, en Francia, en España, que no hay líderes. Sin embargo, existen movilizaciones porque gracias a las redes sociales pueden sincronizar movimientos y otro tipo de cosas. Pero ¿dónde se va a expresar el castigo? Yo creo que definitivamente en la votación. No solamente los grupos ligados a Dina Boluarte de la izquierda, sino sobre todo APP de César Acuña, Fuerza Popular de la señora Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga, van a sufrir las consecuencias de haber avalado permanentemente a Dina Boluarte. La última expresión de avalar, hacer dormir la censura a Juan José Santibáñez, con leuleyadas, ¿no? No la quiere tratar el señor Gerí de Somos Perú, que es otro de los partidos cómplices. Somos Perú. Entonces, eso definitivamente va a ser castigado en la próxima votación. Ahora, el mensaje de Boluarte dándole consejos a los jóvenes de que no sean ninis, algo así como no ser ni trabajo ni estudio, y diciéndoles que vayan a las plataformas del Estado a capacitarse, que ahí hay trabajo. ¿No crees que esa especie, yo lo siento así, de ninguneo hacia los jóvenes puede calentar más la protesta a la cuarta semana? Porque en la primera se bajaron o abrieron la tranquera del octavo retiro de AFP en una semana, y luego de eso se hicieron los suecos con el tema de bajarse la ley. Pero así han venido agrupándose gente que llega a movilizaciones, que la última llegó al Congreso. Yo lo decía la primera semana, ojo, son 750, 1500, no es más gente, pero si el gobierno no responde de una manera adecuada, esto puede ir creciendo, y en vez de diálogo parece más a sorna y a crítica a la juventud. Claro, definitivamente, pero ojo, la cantidad no es un factor en las movilizaciones, tampoco en Nepal y en otros lugares, ¿no? Es las redes sociales y que esté distribuido en todo el país. Y luego, ¿por qué resalta lo de Nepal? Por el incendio del Congreso. Claro. Y ya son expresiones ya máximas, ¿no? Con las cuales creo que no podemos estar de acuerdo. Pero
Mira el nivel de ignorancia de Dina Boluarte. Un chico, un joven, no es nini porque quiera. O sea, no estudia ni trabaja, no porque él quiera, sino porque no puede. Y no puede porque el gobierno no les da la capacidad suficiente para poder estudiar y no le da la oportunidad suficiente para poder trabajar. Yo tengo alumnos universitarios, grandes emprendedores, que solitos han sacado sus negocios adelante y por la extorsión han tenido que cerrar. El Estado no les brinda garantías ni seguridad para poder seguir saliendo adelante. Un joven de hoy ya no busca trabajar en una gran empresa con un gran logo, ¿no? El Banco de Crédito, el Banco Vice, la Pilsen, la Bacus, la IBM, ya no. Quiere tener su propia empresa. Y así lo hacen, lo forman, la impulsan. Son innovadores, son creadores. Tienen las redes sociales para distribuir sus productos, utilizan el delivery mejor que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando llega la extorsión? ¿Qué pasa cuando llega el balazo en la nuca? ¿Qué pasa cuando le rompen las lunas del negocio para exigirle que paguen? ¿No? Y el gobierno allí no está. O sea, la señora Dina Boluarte muestra su total ignorancia en el tema. Se ha incrementado el número de ninis, de chicos que no estudian ni trabajan, porque las escuelas tienen que cerrar por la extorsión, porque en las universidades los chicos no pueden llevar su laptop, no pueden llevar su iPad, porque se lo roban en los paraderos, y si no lo entregan les dan un balazo en la frente. Entonces, esa situación a la cual se ha llegado es por culpa de Dina Boluarte y sus ministros, incompetentes. A mí qué me importa que sean masones o lo que sea. Están degradando el Estado con el pretexto de que somos los hermanos masones. Bueno, pues son hermanos masones, expulsen a Santibáñez, expulsen a Arana, porque los están haciendo quedar mal. No se conviertan también en cómplices de la inmoralidad que hay en ese gobierno. Entonces, estamos pues en una situación de colapso moral, en el cual la presidenta no conoce el drama de los jóvenes, en absoluto. Los jóvenes quieren trabajar, los jóvenes quieren desarrollarse, los jóvenes quieren endeudarse, los jóvenes quieren tener su auto. Pero ¿qué pasa? El Estado, el gobierno no les da la oportunidad por la delincuencia, por la falta de autopistas, por la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si vamos más atrás podemos ir desde el momento de su nacimiento. O sea, si tenemos un 25% de gente que tiene anemia en la población, ya con eso ya le quitamos oportunidades desde el momento en que nacen, y luego en el sistema educativo de nuestro país, en el cual el Estado no invierte y muchas veces el padre tiene que llevarlo a un privado para querer mejorarle la calidad de vida, pero un sistema pagado cuando la educación debería ser responsabilidad del Estado. Y me estoy refiriendo a dos sistemas: salud, educación. Terminar la educación secundaria y no encontrar oportunidades. Mira, qué gran tema, Fernando, que has puesto. Realmente, permíteme felicitarte públicamente. Qué gran tema el de la anemia. La anemia se ha incrementado en los últimos años, tremendamente. ¿Y qué pasa para que nos entiendan los oyentes? Un niño anémico no tiene suficientes glóbulos rojos. Entonces el cerebro no se desarrolla. Y el cerebro de cualquier ser humano culmina su desarrollo a los 5 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el cerebro no se ha desarrollado, los conocimientos no pueden entrar, porque no existen las conexiones suficientes para asimilar el conocimiento. Es como que nos compremos un auto chiquito y queramos meter 20 pasajeros. No entran, pues, por más que quisiéramos, porque ya el auto es chiquito. Entonces, muchos niños a los 5 años ya están condenados al fracaso rotundo por culpa del Estado. Así de simple. Y la señora Boluarte es gran culpable de eso por los ministros de salud que tiene, permanentes. Y por otro lado, un ministro tan mediocre, de tan bajo nivel como el de educación, Morgan Quero, que confunde cosas elementales, que lo mantenga al frente de una cartera tan importante como educación, es un insulto a la juventud inteligente de ese país, pues, que permite que se creen 20 universidades nacionales. ¿Por qué no le dan más recursos a la Jorge Basadre? Por ejemplo, no hay ni para una tiza y quieren hacer 10 universidades. Bueno, su prioridad fue intervenir la SUNEDU. Así es, ¿para qué? Para tomarla, para favorecer a las que estaban en malas condiciones o brindaban malos servicios. No, o para que saquen rankings, como que han sacado que la Vallejo
está en quinto lugar como la mejor universidad privada. Mejor que la Pacífico salió, ¿no? Encima de la del Pacífico, de la de Lima. O sea, eso ni se lo creen los alumnos de esa universidad, con todo el respeto que se merecen esos niños, esos jóvenes. No, pero estamos pues en un nivel en el cual estos señores mienten. Tú has sido ministro de Trabajo. ¿Cuál es el problema que se genera al terminar la educación secundaria como para tener algún tipo de opción universitaria, técnica u otra en nuestro país, o las capacidades individuales, porque hay mucha tecnología el día de hoy, para que los jóvenes se capaciten, se preparen o tengan una oportunidad en la vida? Yo siento que hay mucho problema económico en casa, en familia, que deja mucho sin las oportunidades. Por ahí sale un grupo de 100, saldrán 10 que por ahí logran en emprendimientos posicionarse, pero un gran porcentaje de juventud no encuentra oportunidades de, mucho menos antes de terminar el colegio, ya visionando su futuro, y termina cayendo en delincuencia, en drogadicción, en la calle, con problemas, etcétera. Pero, ¿dónde está el problema? Yo sé que es muy vasto, ¿no?, lo que te estoy preguntando, pero tú has sido ministro de Trabajo. ¿Dónde está el problema? Mira, el gran problema es que nosotros seguimos siendo una economía primario exportadora, que no hemos industrializado el país y no le hemos llevado a lo que significa la revolución actual de los servicios y de la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener empresas como la Sauder, gran productora de minerales, de cobre y otros adicionales, pero no es gran generadora de puestos de trabajo. Podemos tener un éxito de agroexportación, pero lamentablemente más allá de las temporadas de cosecho, de siembra, no se generan puestos sostenibles de trabajo. ¿Qué es lo que genera puestos sostenibles de trabajo? Los servicios. Mira lo que pasa con Tacna. ¿Cuántos visitantes recibe de Chile? ¿Para qué? ¿Para comprar minerales? No, para consumir los servicios que brinda Tacna. ¿En qué ámbitos? El de la medicina, odontología, cirugía estética, qué sé yo. O comer bien, ¿no? Pero hay un campo de servicios. Entonces, en la medida que el Perú no desarrolle ese esquema de servicios como es en el Cusco, por ejemplo, en el Cusco, ¿por qué hay pleno empleo? Por el turismo. Pero a veces ellos mismos matan la gallina y los huevos de oro. Ese ya es otro problema. Pero los jóvenes del Cusco se alineó, y esto yo lo dije en una conferencia en la Jorge Basadre, se alineó la oferta universitaria, es decir, qué enseña la universidad, con la necesidad de las entidades, de las empresas. Entonces se dijo, necesitamos más intérpretes y traductores y menos psicólogos. Necesitamos más cocineros y menos economistas. Necesitamos más médicos especialistas en la tercera edad que abogados, ¿no? Entonces, la universidad, y luego necesitamos que todo el mundo sepa inglés. Y los colegios públicos y privados, con software, con otros mecanismos, empezaron a enseñar inglés a tal punto que los cusqueños son trilingües, quechua, español e inglés. Entonces, las empresas de turismo tenían gente para contratar. Los nuevos restaurantes tenían gente para contratar. Entonces, se alineó el sector económico predominante a la oferta universitaria. Y de esa manera se consiguió mayor empleo gracias a los servicios. Pero que para eso se necesita rectoría del Estado. Pero tú tienes universidades que por respeto a los alumnos, no a las universidades privadas, sino a los alumnos que lamentablemente a veces se matriculan en la universidad equivocada, y no quiero hacerlos sentir mal, porque soy profesor universitario, pero algunas universidades enseñan cosas que hay abundancia de profesionales. Y eso sí puedo mencionar. Enseñan derecho, porque no se necesitan laboratorios. Enseñan psicología, porque de esa manera no tienen que invertir en lugares especializados, en bibliotecas especializadas. Y el Perú necesita otro tipo de cosas. El Perú necesita otro tipo de preparación en los jóvenes. Hay carreras del siglo XXI que acá ni siquiera se discuten. Por ejemplo, ingenieros de prompts. ¿Qué es un prompt? Es la pregunta que pongo en el chat GPT. Si pongo la pregunta equivocada, el chat GPT me va a dar la respuesta equivocada. Entonces, ¿qué se necesita? Ingenieros que sepan preguntar, que entiendan el algoritmo,
que sepan entender lo que quiere el usuario. ¿Usted qué quiere? Ya, entonces yo me encargo de encadenar las preguntas para que la inteligencia artificial me pueda brindar lo que yo quiero, ¿no? Para sacarle el jugo a la inteligencia, pero eso ni siquiera se habla acá, ni siquiera lo estamos hablando. Entonces, seguimos, inclusive tenemos un candidato presidencial que muy alegremente dice, tenemos que tumbarnos los ministerios. Esa no es una solución. El problema del Perú es que tiene ministerios a la usanza, al diseño del siglo XIX. Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Pesquería, Ministerio de Agricultura. Y hoy, tú mira Chile, Ingeniería de Tecnologías de la Información, Ministerio de Tecnologías de la Información, Ministerio de Innovación, ¿no? Ministerio de Desarrollo Humano, o sea, otro tipo de esquema. Pero acá seguimos con Ministerio de Agricultura, o sea, premodernos. O sea, hablemos, estamos desde la época del siglo pasado. Velasco y antes. Antepasado, el siglo XIX, seguimos con la misma estructura. Mira, otra cosa. Seguimos en Chile para evitar los conflictos regionales, región 1, región 2, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Acá seguimos con una estructura que viene de Napoleón Bonaparte, prefectos, subprefectos, distritos, provincias, estados. Eso se necesitaba antes porque no había tecnologías de la información. Eso viene del siglo XVIII, de 1700, cuando Napoleón Bonaparte diseña el Estado napoleónico. Y acá seguimos nuestro prefecto, el gobernador. O sea, en lugar de por ejemplo, mira el caso de Lima, 45 distritos. Cada uno es un cacique, ¿no? Y encima el alcalde provincial que ni siquiera coordina con ellos. Porque si el alcalde provincial pudiera coordinar con ellos, ordenaría pues la inversión, ¿no? Pero acá no. El que tiene más recursos hace parques, el otro rompe la vereda todas las semanas, el otro cambia los... Bueno, o sea, eso también nos pasa acá, eso también nos sucede acá en Tacna. Claro, en Moquegua es un cacique, cada uno tiene un feudo, cada uno cuida su trinchera y nunca hacen proyectos coordinados. Ayer justamente hablamos del gobernador y el alcalde y los proyectos que no se desarrollan o que van lento y hasta se paralizan porque uno quiere a componenda de otro sacar una obra, pero el otro le pide, me das esto, me das lo otro, pero más por intereses políticos personales que por el beneficio de la población y la comunidad. Por supuesto, lo que tú has dicho es certero, es lo que sucede en todo el país. ¿Por qué? Porque ese esquema que tiene 3 siglos ya no funciona. Y encima le das autonomía. Y tú tienes alcaldes que rompen la pista todos los años. ¿Para qué? Para gastar innecesariamente o cambian las flores todos los años. Yo he estudiado en Colombia y a mí me encanta ir a los parques colombianos porque veo las mismas veredas, como allá le dicen cicatrices a las pequeñas roturas o rajaduras de la vereda, que te recuerda el pasado, ¿no? Los mismos árboles. Acá no, acá te tumban la vereda, la vuelven a la izquierda, a la derecha, siembran cemento en los parques, ponen una pileta horrorosa. O sea, gastar por gastar sin desarrollo urbano. Hay 10 casitas y en medio de las 10 casitas hacen un edificio de 10 pisos, ¿no? Entonces, la gran reforma del Estado tiene que ser la reforma de nuestra estructura geográfico-social. No podemos seguir con este esquema de departamentos, provincias, regiones, etcétera, etcétera. Esto no puede continuar así. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, lo que tú hablas es algo que no se habla en el ambiente político nacional. Yo la última vez que lo he escuchado ha sido con Luis Taís como ministro, de la Comisión de Planeamiento en el gobierno de Toledo en su momento. Luego vino García, creo que le quitó ese rango que tenía como ministerio y lo hizo como un anexo de la PSM. Luego vino García y también puso un tema de modernización del Estado, ¿no? Para que no sea un Estado paquidérmico el que teníamos, pero nunca se dio una gran reforma, nunca hubo una mejora en el Estado, pese al cambio política económica, neoliberal, las privatizaciones y todo, y el auge de la minería, de la exportación, como dices tú, pero el Estado terminó siendo lo mismo que lo que se criticó en la época de Velasco, se criticó en la época de García I. No, lamentablemente Alan García saboteó la regionalización. Luis Taís era el presidente del Consejo Nacional de Descentralización. Exacto. Que nació con la ley
de regionalización del año 2002. Y entonces, ¿para qué servía el Consejo Nacional de Descentralización? Para intermediar entre los gobiernos regionales y el Consejo Nacional de Descentralización, para que de esa manera se le brinde capacitación, transferencias en términos de funciones de manera ordenada y formación de capital humano, es decir, de personas. Entonces, por ejemplo, Tacna quería tenía un determinado objetivo y mandaba su plan, lo revisaba el CND y decía, ¿tienes la gente para hacerlo? No, entonces la formamos primero. Una vez que tengas la gente, te mando los recursos. Y se convirtió en un mecanismo eficiente de ordenamiento. Toledo firmó el plan Tacna. Con Alba Centurión, que era del APRA, si mal no me equivoco, fue en ese momento, o sea, diferente, pero firmaron un plan Tacna. Cuando llegó Alan, en el gobierno de Alan desapareció el CND porque dijo hay que darle la plata de frente, no sean un estorbo. Lo bajó de categoría y lo puso a Grover Pango dentro de la PCM que dirigía del Castillo. Al cual ya nadie le hacía caso. Claro, el nivel era diferente. Y mientras Luis Taís tenía rango de ministro de Estado. Y luego a Luis Taís lo sabotean cuando él plantea un referéndum para que Lambayeque se una a Cajamarca, iba a ser el plan piloto. ¿Por qué? Porque la ley de gobiernos regionales dice lo siguiente: empezamos sobre la base de departamentos, pero luego se tienen que fusionar por la cercanía geográfica. ¿A través de qué? De mecanismos de el referéndum, y luego se va fusionando, de tal forma que la gran macroregión sur iba a ser Tacna, Moquegua, Tacna, Arequipa, Moquegua. Claro. Porque están interrelacionados. Y en el caso del norte estaba pensado en que sea Lambayeque con Cajamarca, Piura con Tumbes. Por ejemplo, no hay sentido en que el Callao esté separado de Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa? El APRA dijo que le querían quitar autonomía. En el caso del Callao salió alguien a decir chimpún Callao, charlacos hasta la muerte, ¿no? Tontería y media. Y bueno, pues seguimos con esa estructura absolutamente anacrónica que hace que lo único que sea descentralizado es la corrupción, con caciques, en lugar de gente que se preocupe de los vecinos. Hoy en día un alcalde es enemigo del vecino en lugar de ser el mejor vecino. Entonces tenemos una situación de colapso de este sistema. Y digamos, desde esa época, que además hemos entrado en crisis política, no se ha desarrollado una visión de, no solamente creo ya hablando de los ministerios, que los ministerios deberían modernizarse todo esto, sino también de gobiernos regionales, municipalidades y todo para articular en el desarrollo del país. Yo, por ejemplo, te hablé del plan Tacna, y el plan Tacna era un tema hídrico, era hablar de un puerto, era hablar de carreteras de interconexión, de mejoramiento de líneas férreas, etcétera. Era un plan de desarrollo de nuestra región, hacia el plano agrícola también, en zona de cabecera del desierto de Atacama. Nada se ha hecho. Así es, mira, y en el caso de la región que está al norte de ustedes, Moquegua, no es posible que dependan de un puente, el puente con Bayo, para que de esa manera, o sea, toman el puente y ya se quedó aislada la región, ¿no? Entonces no se ha desarrollado infraestructura, no hay suficiente número de aeropuertos, por ejemplo, las represas que se necesitan, los procesos de desalinización que se requería para que sustituyeran a los ríos en el caso de las empresas mineras. Es decir, todo un plan adecuado, ¿no? Que para poner en valor, o sea, entender cuáles son tus ventajas competitivas. En el caso de Tacna, tiene una serie de ventajas competitivas, puede ser un gran centro de servicios, hay una cultura comercial que se complementa con Puno, que tiene en la región norte de Chile un mercado. O sea, hay un montón de cosas para pensar, pero lamentablemente están ¿en qué piensan? En el hospital que no terminan de construir, en la primera piedra de la carretera para coimear, etcétera, etcétera, porque no hay planes adecuados ni hay una política adecuada. Y los congresistas, que son la conciencia crítica, los fiscalizadores, los verdaderos intermediadores, son muy poca cosa hoy día. Se han convertido en personajes nefastos, cómplices de Dina Boluarte, que no realizan una labor de fiscalización, y no estoy hablando de Tacna, estoy hablando de los 130, ¿no? Que lamentablemente no cumplen con su rol. En otras palabras, hay un caos institucional.
Ahora, regresando a lo del principio, me queda claro lo del tema de caos institucional, planificación que debemos tener acá en nuestro país, mejor en los ministerios. Pero yendo a lo actual, con esta policía podemos luchar contra la delincuencia, con estos ministros podemos tenemos que articular hasta julio del próximo año con esta gente. Mira, yo he hablado con varios policías, con muchos policías. Yo he sido parte también del Ministerio del Interior en el 2004. Y los policías saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que el comando no lo permite. No olvidemos las declaraciones del coronel Rivadeneira en diciembre del año pasado. Va donde Santibáñez, denuncia que tienen al monstruo y lo sacan de la policía. Y lo sacan. No olvidemos el caso de Vicente Romero y el general Angulo. El general Angulo va en el mes de enero a las playas de Lima del 2024. ¿Y qué pasa? Se molesta porque encuentra periodistas. Y dice, ¿qué hacen ustedes acá? Que venimos a ver la captura de Vladimir Cerrón. O sea, ¿quién los ha chismeado? Y el general Angulo denuncia públicamente que se está filtrando información de los más altos niveles del gobierno para favorecer la fuga de Vladimir Cerrón. ¿Qué hicieron? Lo mandaron al retiro al general Angulo y lo cambiaron a Vicente Pinedo, ministro del Interior, con la colaboración del Congreso, empezando por quienes, por los congresistas que se supone deben ser los primeros en sacar cara por la seguridad. El almirante Montoya, el almirante Cueto, el señor general Quiabra y el señor general Williams, defensores de Juan José Santibáñez. La prensa dice, ¿por qué lo defienden? Algunos dicen, seguramente porque le da chambita pues a los militares en retiro, ¿no? En eso se ha convertido el Perú, y así quieren ser candidatos presidenciales. Si hay inseguridad en el país, es por culpa de las autoridades que lo permiten. ¿Y se puede cambiar eso a esa altura? Porque te están colocando a ese ministro Arriola ahora, y ya cuestionado desde el inicio. Ese señor se paraba con Chibolín. Así es. Beto Ortiz fue el que desnudó toda esa trama de los manejos al más alto nivel. Claro, y Sanabria se iba de viaje con su compañera, una policía. Eso nomás era motivo para que lo sacaran de inmediato, ¿no? Entonces, acá tenemos una situación en la cual, mientras esté Dina Boluarte y el premier actual, un personaje mediano, ¿no? El señor Arana, y lo digo con nombre y apellido, mientras estén ellos dos, no va a haber ningún tipo de cambio. Tienen miedo que se levante la alfombra, tienen miedo que alguien hable, qué sé yo. La actitud igual de este señor César Acuña defendiendo a capa y espada a Santibáñez. Claro, tiene su ministerio, ¿no? Claro. Tiene mínimo salud. Mira, Fuerza Popular tiene economía. Tiene transportes. Y transporte. Fuerza Popular. César Acuña tiene transportes y salud. Transporte y salud. El Fujimorismo tiene economía. El Ministerio de Economía, ¿no? Salud está en manos de APP, ese desastre, ¿no? Entonces y tienen encima embajadores. O sea, son cogobierno, pues. Por supuesto que lo son. Y ellos son los que están avalando esta situación de la permanencia de Santibáñez, de la forma como no hay cambios en la policía y ni siquiera se inmutan, ni siquiera critican. Mira, cualquier parlamentario de FUSE, de Temple, hubiera dicho, oiga, no se burlen de nosotros, ¿no? No cambien moco por babas. Ese para hace rato ha tenido que irse. Estaba recordando el gobierno de Castillo, porque también la izquierda va a recibir una factura en la votación, porque la gente cree que hubo sectores de izquierda que se aliaron y que no protegieron a Castillo. Pero me estaba un poco riendo porque estos grupos de Verónica Mendoza, de Pablo Sánchez, pedían comercio exterior. Y para tener el control, para hacer las cosas bien del Estado, tú necesitas controlar pues la caja, es economía, es transportes, son los ministerios grandes, donde está si tú quieres cambiar el país, hacer las cosas bien. Yo sé que ahora los APP, los Fuerza Popular, están por las cosas malas, pero si hubiesen querido hacer las cosas bien,
Ellos han debido pedir esos ministerios. A Franklin lo sacaron a los 5 minutos del ministerio y ellos no deslindaron. Siguieron con su mujer, siguieron con su comercio exterior hasta el final. Por supuesto. Así es, ellos, inclusive ellos podrían hacer una dura exigencia en esos momentos para que haya los cambios del caso, pero no les importa. Carmen McEvoy, en un artículo dominical en El Comercio, habla de la República Prebendaria. Claro que les tiran maíz, les tiran su presupuesto, ¿no? Y ahí están picoteando los partidos. Pancistas le dirían, dentro de la izquierda serían pancistas. Así es. Piensan más en el hambre de ellos nada más, y no en el pueblo. Y lo han abandonado por completo. Por eso yo creo que les va a pasar. Por eso es que se ven las encuestas como están. Por eso que tú ves que en primer lugar está López Aliaga, pero con un insignificante 10% que no significa nada. El señor es autoridad, es decir, es alcalde. El señor tiene redes sociales, el señor sale todos los días en los medios y 10% con tendencia. Para que tenga al hermano de Vizcarras, casi segundo, empatado en segundo lugar, pisándole los talones a Aliaga. O sea, y nadie conoce al señor hermano Mario, ¿no? Más que Martín, pero ya te está demostrando que a la gente no le interesa el de arriba, el de abajo. O sea, vamos a ir con un voto de respuesta, pero tremendo en el país. Claro, ahí hay una confusión porque en el caso de Vizcarra, astutamente Lagarto está haciendo propaganda política con M. Vizcarra en las pintas. No pone Mario, ¿no? Entonces, Ipsos dice que bueno, 70. La gente también no está metida en la campaña, pero ve Vizcarra y ya, bueno. Mira, con el 71% piensa de que es Martín. O sea, pero así sea Martín o Mario, definitivamente es alguien que está en esos momentos fuera del elenco político. Y Keiko, y en ese sentido te doy la razón, y Keiko Fujimori viene cayendo mes a mes, de 16% el año pasado a 7% en la actualidad, y sigue cayendo. Y bueno, y sorprende, yo creo que tiene que ver mucho con el mensaje que transmite Carlos Álvarez, que se mantiene en su 4 o 5%, porque tiene un mensaje directo que sintoniza con la ciudadanía, que es el de la seguridad ciudadana, ¿no? Sí, y por la izquierda yo todavía no entiendo por qué no sé, las encuestadoras no lo quieren ver a la Noca, que sí tiene una presencia acá en el sur y por lo menos debería estar abajito. Era como antes, tampoco veían a Ollanta y a otros y luego les aparecían de sorpresa, o al mismo Castillo, ¿no? Sin ninguna duda, yo he tenido oportunidad de hablar con colegas tuyos de la decana de Puno. Claro. Tanto al aire como en privado para entender la política puneña y me decían que Alanoca es una persona muy bien formada, que sí tiene prestigio y arraigo en Puno, pero parece que desde los medios locales en Lima no lo quieren poner porque algo de miedo tendrán. Sí, ¿no? Sí. Y inclusive yo creo que está calando más que el propio López Chau, ¿no? Que lamentablemente, a pesar de que se esfuerza, que es un buen hombre, ¿no? Yo he sido colega de él en la uni. Él ha sido rector, yo soy profesor humildemente. Él sí no llega a tener el despertar de la juventud como se hubiera pensado, ¿no? Bueno, por ahí vamos avanzando. Juan, te quiero agradecer los minutos acá en la radio. Realmente siempre es interesante hablar contigo. Me has puesto en la agenda el tema de planificación, que es un tema que tenemos que tener en cuenta acá en la campaña electoral, porque de eso también tienen que hablar los candidatos. O sea, de lo que estamos hablando tienen que hablar y no salirse por las ramas. Podemos continuar ese diálogo sobre la planificación, porque a mí también tú me has hecho recordar un tema muy importante, y te lo agradezco, Fernando, que es el tema de la anemia. Muchas veces nos preguntamos por qué hay tanta juventud perdida. Con todo eso tiene que ver la anemia y tiene niveles realmente monstruosos y hay correlación con la salud mental. Claro. O sea, hay grandes temas, de verdad. Porque mira, el tema de anemia, que acá lo hemos tocado hace algunas semanas, cuando entre lágrimas, acá en la radio, el economista Jorge González Izquierdo nos dio las cifras de la anemia. Yo luego me puse a buscar internamente las de Tacna y de Moquegua, y si no me equivoco, Tacna y Moquegua están en 25, pero comparándolas con Puno, con Andahuaylas, con Cusco y otras regiones, o sea, están en 50 y más %, de porcentaje. O sea, ya esos niños que no se alimentan bien los primeros 5 años de vida
tienen una desventaja al inicio de su vida y casi no van a tener oportunidades. Hay que ser sincero en eso, porque es la formación de su cerebro. Por supuesto, ¿de qué te vale tener tanta juventud? El bono demográfico que le llaman, si no lo vas a poder usar por culpa del Estado que no los ha alimentado bien. Y mira el crimen, encima le das Caliwarma y le das basura en Caliwarma. Peor, vete. Oye, tenemos que hablar mucho, Juan. Te dejo, nos ha ganado el tiempo. Un abrazo y ponemos en agenda el tema. Gracias.